Esta serie que se abre ante nosotros hoy tratará de contar de manera acotada, pero no por eso menos informativa, la historia de una de las potencias mundiales más milenarias de nuestro planeta, desde los principios de la civilización hasta donde pinte. El cierre aún no está definido. Sean bienvenidas y bienvenidos al primer episodio de la serie Historia de la China Antigua. Tradicionalmente se conoce como la primera dinastía gobernante de China a la dinastía Xia, escrita X-I-A, Xia. También se la puede escribir como H-S-I-A, hay varios autores que la escriben así también. Los registros escritos de esta dinastía son inexistentes, es decir, que no hay documentos plasmados que la confirmen como una dinastía estatal. Lo que se puede saber de esta dinastía es que existían ciertas estructuras y construcciones monumentales que podrían haber sido residencias palaciegas, pero no se conocen exactamente reyes o gobernantes pertenecientes a ella de manera fehaciente y documentada. Lo que tenemos son relatos, tradiciones orales que fueron pasando de generación en generación hasta que siglos después se plasmaron esos relatos por escrito y se dieron por ciertos. Sí hay, por otro lado, mucho registro arqueológico. En las últimas 2 décadas se han descubierto más y más yacimientos que prueban la existencia de esta primera forma de organización, digamos, protoestatal. Según la historiografía de principios del siglo XX, los Xia fueron una dinastía, y abro comillas, semilegendaria, cierro comillas. Se conocen, como ya dije, construcciones que pudieron haber sido palacios para el año 2000 o 1500 a.C., y es en este periodo donde se empiezan a hacer presentes prácticas y lógicas que se alejan de las del parentesco y se acercan a las lógicas, prácticas y dinámicas propias de las sociedades estatales. El yacimiento arqueológico que se atribuye a la dinastía Xia es el de Erlitou, y dice Charles Holcombe en Una historia de Asia Oriental, editado por el Fondo de Cultura Económica, que, y abro cita, Erlitou es el equivalente arqueológico más cercano a lo que las fuentes tradicionales llaman la dinastía Xia, y está datado por radiocarbono aproximadamente entre 2100 y 1600 a.C. Erlitou es la primera cultura arqueológicamente identificada que muestra evidencia de la construcción de palacios reales y la primera en usar bronce para moldear vasijas rituales. Cierro cita. Como podemos ver, tan solo tenemos la arqueología para datar estas culturas tan antiguas, puesto que los registros escritos son de dudosa procedencia y no podemos confiar plenamente en ellos. El Cambridge History of Ancient China, traducción Historia de la China Antigua de Cambridge, editado justamente por Cambridge University Press, nos dice, en su primer capítulo, que hasta los años 20 del siglo pasado se tenía por cierta la existencia indudable de la dinastía Xia. En esa década se comenzó a poner en duda dicha aseveración de la mano de historiadores chinos influenciados por la historiografía occidental. Dice Huang Chi-chang, autor de ese capítulo del libro, que estos historiadores lograron demostrar con éxito el carácter mítico del primer gobernante de la dinastía Xia, llamado Yu. Quedaba así desmontada una mentira, pero quedaban más datos que revisar. Nos dice Huang Chi-chang que, sin embargo, la dinastía Xia sí existió, tal como nos dice Holcombe en su Historia de Asia Oriental. El yacimiento arqueológico de Erlitou nos remite a la existencia efectiva de una dinastía Xia. Chang dice que esto es indudable, y un tal Victor Sid, en el capítulo 4 de un libro llamado Historia de Civilización China, una perspectiva urbana, dice que es innegable la existencia de un estado Xia. Sid afirma, y leo textual, en las 6 décadas pasadas, los hallazgos arqueológicos proveyeron información valiosa que nos muestran vívidamente la existencia de la dinastía Xia, un imperio hereditario basado en Song Yuan. Cierro cita y me hago cargo de la traducción del inglés, ya que el original está en ese idioma. Sid, sin embargo, se arriesga y afirma que el estado Xia presentaba una forma feudal de organización. Les recomiendo el episodio de feudalismo en China de este mismo podcast,
en el que analizo algunas posturas a favor y en contra del postulado de que en China haya existido esa forma de organización sociopolítica. Sobre los Xia no hay mucho más para decir, solo quizá que su último rey fue un tal Xie, a quien se le atribuyen cualidades poco favorables. Antes de seguir, quiero hacer una salvedad muy importante. Según Huang Chi-chang en su libro La civilización Shang, tanto las dinastías Xia que acabamos de analizar como las dinastías Shang y Zhou que analizaremos posteriormente deben ser entendidas no como una sucesión lineal de estados que se reemplazan unos a otros casi como efecto sub y baja donde una cae y la otra emerge. Según este autor, las dinastías Xia y Shang habrían sido contemporáneas, es decir, habrían existido una junto a la otra, siendo la primera durante un tiempo la dominante y la segunda la sometida. Lo que sí habría ocurrido sería que los Shang terminaron por librarse de esa dominación y terminarían por ascender al control de un estado más grande. Lo mismo ocurría entre las dinastías Shang y Zhou. Leo un párrafo del autor que me parece esclarecedor. Traduzco y abro cita. Debe notarse, sin embargo, que Xia, Shang y Zhou no eran meramente tres segmentos cronológicos, pues la dinastía Shang fue una poderosa entidad política previa a su subyugación de los Xia y la dinastía Zhou también fue una poderosa entidad política previa a su subyugación de los Shang. En otras palabras, Xia y Shang eran dos grupos políticos cronológicamente paralelos o al menos solapados, y así también fueron los Shang y los Zhou. Cierro cita. Con esto el autor nos invita tácitamente a abandonar la vieja cronología que establece que un estado fue el dominante absoluto durante un tiempo y fue reemplazado casi un plumazo por otro, y que debemos entender la existencia de estas entidades políticas algo más complejamente. Alrededor de los siglos XVIII-XVII a.C., la fecha no es precisa, es imposible de precisar, asciende al poder la dinastía Shang. Dicen Herbert Franke y Rolf Trausetel en El Imperio Chino editado por Siglo XXI, página 21, y cito textual, las fuentes señalan como fundador y antepasado de la estirpe real a un cierto Tang. Al parecer, Tang habría derribado, con ayuda de su ministro y confidente Yi Jing, al último e inepto soberano de la dinastía Xia. Cierro cita. Los autores al toque afirman que, si bien puede haber cierto cliché historiográfico en las formas en que Tang derribó a Xie, el último rey de la dinastía Xia, nada nos autoriza a dudar de la veracidad de la existencia de Tang. Los autores también dicen que los acontecimientos políticos de la historia de la dinastía Shang, así como su extensión geográfica, no pueden explicarse con lujo de detalle. Dicen que las fronteras de su reinado son difusas y que los sucesos pueden mencionarse muy por arriba. Recordemos que estamos en el año 1500 a.C. y que la escritura china para ese entonces no estaba del todo desarrollada. Lo que tenemos son relatos de tradiciones orales plasmados al papel casi 1000 años después, de los que no podemos menos que dudar, y registros arqueológicos que son más factibles y confiables de lo que disponemos. Sin embargo, hay una disciplina que puede ayudarnos sobre manera de datar ciertos eventos, la arqueoastronomía. Esta disciplina interpreta mediante registro de sucesos astronómicos presenciados y transmitidos escrita o oralmente por culturas antiguas en qué año, casi con precisión suiza, sucedieron tal o cual evento. Por ejemplo, David S. Catley, autor del capítulo 4 de la Historia de la China Antigua de Cambridge, dice al respecto de un evento astronómico citado en fuentes antiguas que, y cito textual, usando la datación absoluta de tales eventos astronómicos es posible concluir que el primer año del reinado de Cheng Tang habría sido 1554 a.C. La traducción de nuevo es mía. Charles Holcombe dice en la página 44 de su Historia de Asia Oriental que la dinastía Shang constituye, y cito textual, un ejemplo temprano de un estado territorial relativamente extenso, a diferencia del modelo alternativo de ciudades-estado pequeñas e independientes semejantes a las de la antigua Mesopotamia. Cierro cita. Dice el autor que los Shang probablemente no constituyeran un estado burocrático centralizado, sino que delegaran la autoridad en los líderes locales relacionados con la dinastía mediante lazos de parentesco. Quizá es esto lo que da a Victor Sid la idea de que el feudalismo estuvo presente en China no solo bajo la dinastía Zhou, que veremos en el próximo episodio de esta serie,
y que ya analizamos en el primer episodio de este podcast, sino también bajo las dinastías Xia y Shang. David S. Catley, autor del capítulo 4 de la Historia de la China Antigua de Cambridge, dice, y vuelvo a citar textual con traducción mía, es solamente en el tardío periodo Shang y en sus registros escritos que uno puede, por vez primera, hablar con confianza de una civilización que era incipientemente china en sus valores e instituciones. Una civilización caracterizada por sus jerarquías políticas y religiosas, su administración centralizada de los recursos y complejas y arraigadas formas artísticas. Cierro cita. Como dije, la traducción es mía y pido disculpas si no llega a ser del todo acertada. Vemos una pequeña diferencia en los argumentos de Holcombe y de Catley. El primero dice que el Estado Shang no era centralizado, y el segundo afirma que, si bien fue tardíamente, sí podemos encontrar cierta centralización administrativa. Bueno, ya vamos cerrando. Sí, vamos cerrando porque la realidad es que mucho más para decir sobre las dinastías Xia y Shang no hay. Los debates y las interpretaciones de los registros arqueológicos y las pocas fuentes escritas que hay siguen en pie, y si me pusiera a analizar cada una de las posturas con sus respectivas justificaciones, solo para darle más contenido al episodio, esto se transformaría en un estado de la cuestión de corte académico y no en un podcast de divulgación, y no es la idea. Volviendo a lo que nos compete, lo último que diré es que la dinastía Shang encontraría su fin a mano de los Zhou, o los Zhou, según qué autores leamos los podemos encontrar escritos de las dos maneras. Los Zhou marcarían el inicio de la era formativa de China. ¿Qué quiere decir esto? Que bajo el reinado de los Zhou, que duró aproximadamente 800 años, se desataron interminables guerras que moldearon el panorama político chino y sentaron las bases para la conformación del primer imperio unificado bajo la dinastía Qin o Qing. Depende de qué autores leamos, lo podemos encontrar escrito de las dos maneras. Pero eso, querida gente, lo veremos más adelante. Por hoy lo dejamos acá. Chao, hasta luego.